Java Ministerios se complace en presentarles un programa lleno de sabiduría y conocimiento del trono de gracia para tener una vida llena de bendición y plenitud. Disfruta tu programa que comienza en estos momentos, La Fe del Creyente. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Aquí estamos nuevamente delante de ustedes, trayendo para todo el mundo, para todos aquellos que el Señor ha traído a esta transmisión, instrucción, sabiduría, convicciones, en fin. El anhelo es que al estar aquí participando de este momento, encuentren realmente esa palabra que necesitan, de confort, de consuelo, sí, pero aún más una palabra que les anime a hacer teshuvá, a retornar al Creador en arrepentimiento, en corrección de aquellas decisiones que se han tomado en el pasado y que aún tienen secuestrado a su presente, y por tanto también en la misma posibilidad está su futuro de permanecer secuestrado, de permanecer atado a ese pasado que no tiene por qué ser así, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, porque en Mashiach la verdad nos hace libres, ¿sí? Y bueno, Ministerios está ocupado en procurar que llegue a cada uno de nosotros, de ustedes. El Eterno se ha encargado de ello, de la instrucción necesaria para que ocurra esa libertad. Y bueno, ello nos ha llevado por temáticas diferentes a lo largo de ya buen tiempo. Ya tenemos buen tiempo tocando temas diversos que te decía, son una ruta que está probada. Su servidor la tiene probada. Es una ruta que nos lleva a poder ejercer ese poder que el Eterno ha depositado en cada uno de nosotros. Ese poder que ha venido por investidura dada por nuestro Mashiach. Esa autoridad que él mismo, de la cual nos invistió, el poder del Espíritu de Elohim, es un camino de transición permanente, un camino que implica ir soltando aquello que nos estorba, aquello que impide que podamos caminar decididamente ejerciendo esa autoridad y ese poder. Y bueno, con estas temáticas les insisto, ruta probada, ¿sí? Ustedes podrán llegar a tener esa confianza, a tener esa certidumbre para hacer ese ejercicio en cada uno de ustedes. Es una decisión que cada uno necesita tomar. Y bueno, Abba Ministerios les ofrece una serie de recursos, de instrumentos, de instrucción, de armas, si quieres verlo también así, en cada una de las opciones que pone delante de ustedes. La fe del creyente es una de ellas. Retornando a la verdad es otro más también de los recursos que ustedes pueden utilizar. Los mensajes de Shabbat,
las enseñanzas de Torah y también los reuniones de oración que de un tiempo hacia acá, ya hace varios meses, el Eterno ha permitido, ha deseado que se hagan libremente, se abran a todo público. Son oraciones poderosas, pero los puedes utilizar, pero recuerda que hay condiciones para ello, porque son oraciones de liberación, son oraciones de guerra espiritual. Y bueno, como soldado tienes que tener todos tus pertrechos contigo, que no te falte nada, ¿sí? Para que así el adversario, pues, no te meta un gol, no te dé una paliza, ¿sí? Y bueno, con todos estos programas, tú lo puedes lograr. También tienen otro programa, Mujeres en Elevación, también ahí pueden ustedes abrevar mujeres para que tengan una vida de éxito a la manera del Eterno, ¿sí? Bien, me presento, les habla Lucino Javier García Pesina, siervo de Yahshua, sirviendo en Java Ministerios, congregación judío mesiánica nazarena, ubicada en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Y bueno, también les comento que ya muy próximamente, ya en unos días más por ahí, se estará abriendo el segundo grupo, la segunda generación de estudiantes de Torah, una generación más que será formada como maestros de Torah, con una formación en el conocimiento de la Torah más profundo. Y bueno, la idea, si bien es que se constituya cada integrante de la primera y esta segunda generación que está por iniciar, se constituya en alguien que pueda llevar a otros la instrucción del Eterno, pero también tiene el propósito de ayudar a aquel que necesita de instrucción, aquel que ya se cansó de vivir la situación que vive y dice, no más, ¿sí? Esa es la idea de Torah. Realmente Torah es algo que tiene como destino final lo práctico, lo vivencial, ¿sí? No es únicamente intelectual, es el tránsito, vaya, conocer intelectualmente, vaya, ¿sí? Que nuestra memoria quede información, pero esa información tiene un destino práctico, primero a nivel personal, para poder dar testimonio de lo que se dice, ¿sí? Y después con ayuda hacia otros, ¿sí? Entonces, se trata también con ello de propiciar en el estudiante de Torah el que pueda ser capaz de aconsejar, de ayudar a ver escenarios dentro de la misma escritura, con el apoyo de la misma escritura, la misma Torah, escenarios diferentes a los que se están viendo, que quizás están ahí enfrente, pero no se pueden ver por la misma turbulencia que implica la vivencia que se tiene y que implica aflicción. En fin, sí, por ahí nada más es este adelanto ahí, así ya próximamente, en los próximos días, por ahí está abriéndose este segundo grupo, esta segunda generación de estudiantes de Torah, sí. Y bueno, mis hermanos, pues estamos con un tema fundamental que estamos ya yendo hacia el cierre de este tema, ¿sí? El tema de la oración. Y bueno, pues el tema general se llama oración. Y hemos ido viendo temas más específicos, ¿sí? Que se han ido desagregando también en temas particulares, ¿sí? Así pudimos ver un primer tema, la oración, ¿sí? Donde veíamos a quién dirigimos nuestra oración, en dónde orar y también cómo acercarnos al Eterno de acuerdo a cómo lo señala la Escritura, ¿sí? Porque en la misma Escritura se nos da la instrucción de cómo acercarnos al Eterno, ¿sí? Una de ellas es con manos levantadas, de rodillas,
postrados completamente hasta el piso, con el suelo, con la cara, pero con la cara al suelo, con la cara dada, ¿sí? Hacia el suelo, en fin, ¿sí? Y no así, no así. Esto tiene una implicación que no es la que está dentro de la Escritura, ¿sí? Vimos un segundo tema que se llama la oración contestada y veíamos ahí cuáles son algunas de las consideraciones necesarias que están en la misma Escritura para que nuestra oración sea contestada. Rectitud y justicia como parte de nuestra actitud y comportamiento diarios es una condición. La perseverancia en la oración es otra condición. Y también vencer a los enemigos de la oración, el doble ánimo, el sopor, el estupor, el letargo, la pereza, etcétera, ¿sí? Esto fue los temas particulares que compusieron el tema de la oración contestada, este tema específico. Después vimos un tercer tema, orar o no orar. Esa es la cuestión, diríamos poéticamente, ¿no? Y vimos ahí que no se ora por la complacencia, porque nos parece natural lo que ocurre a nuestro alrededor, en nuestra propia situación de vida. Simplemente, pues dices, no me afecta, así que, sí. La incredulidad es otro, el desánimo, sí. Esas fueron algunas de las razones de las cuales nos llevan a no orar. Pero sin embargo, vimos dos razones poderosas para sí orar, ¿sí? Uno, que tenemos un Dios soberano, ¿sí? Es un Dios que tiene todo el poder. Y también vimos que es un Dios que es inmutable, ¿sí? Su esencia, su naturaleza no la cambia. Sin embargo, sí es posible cambiar su parecer. Y algo de ello vamos a ver también en este tema que hoy abrimos, ¿sí? Es un Dios inmutable, pero cuando es tocado en su corazón, abre su misericordia y es cuando cambia de su parecer, ¿sí? Por ahí en la Escritura dice, y Dios se arrepintió, no, Él no se arrepiente. Cambia de parecer, pero no se arrepiente, ¿sí? Vimos un cuarto tema, ¿por qué mantenerse en oración? O sea, ¿cuáles son las razones para mantenernos en oración? ¿Sí? Uno de ellos es porque, lo que les decía al inicio, el Eterno depositó un poder en cada uno de nosotros. Esa es una razón. La segunda razón es que ese poder se libera por medio de la oración. Es en la oración donde nosotros, ¿sí?, podemos liberar ese poder. Vimos también un tercer subtema, un tema particular. Dios, Yahweh, Elohim, pone su fuego, pone su poder a nuestras oraciones. Incluso fue parte del cierre del tema pasado. Por ahí tocamos algo de esto, vaya, ¿sí? Un quinto tema, la actitud correcta ante la oración. Sí. Y aquí veíamos que hay que tomarse en serio la cuestión de la oración, sí, muy en serio, pero no tanto, de manera que lleguemos a ese momento, y esto fue el segundo tema, sí, con ansiedad, sí, que lleguemos con abriendo la puerta a la turbulencia, etcétera, sí, ¿no? Por eso sí hay que tomárselo muy en serio, pero no tan en serio como para que cause ansiedad, sí. El sexto tema, la persona de la oración. Y vimos que el Eterno es nuestro Padre. Ese fue el primer tema. El segundo, vimos que hay un mal padre y ese es el Satán, ¿sí? Pero que hay un buen Padre, que es nuestro Padre Eterno, ¿sí? Esa es la persona de la oración, nuestro Padre Eterno. Y después empezamos a entrar ya más de lleno sobre la cuestión del Padre Nuestro, ¿sí? Fuimos ya particularizando cada punto que nos enseña Mashiach, con el cual nos enseña Mashiach a orar, ¿sí? Y veíamos que, primer tema, la oración de petición. Vimos que el Eterno quiere que le pidamos. Es una relación de humildad con Él, con nuestro Creador. Vaya. Vimos que su reino está aquí. Mashiach está aquí, ¿sí? Y su voluntad es lo mejor, ¿sí?
veíamos aquí precisamente que vamos a ese momento, vaya, sí, y le pedimos que venga su reino, pero su reino ya está aquí. La cuestión está en que Mashiach tiene que gobernar en el reino que hay para él en nuestro corazón, ¿sí? Esto lo fuimos desagregando ahí en esa temática. Y bueno, pedimos también su voluntad, algo de suma importancia que nos enseñó Mashiach. Y que veíamos que él, Mashiach, en todas sus enseñanzas, en su doctrina, nos llevaba a hacer la voluntad del Eterno. Incluso decía, cuando le decían por ahí, oye, afuera están tu madre y tus hermanos ahí esperándote, quieren verte. Él dijo, mi padre, mi madre, mi hermano, sí, es quien hace la voluntad del Eterno. ¿Sí? Vean la importancia de esta expresión de Mashiach. El octavo tema, la oración de provisión. Y veíamos que cuando pedimos el pan nuestro de cada día, en realidad estamos pidiendo dos tipos de pan. El pan que alimenta la carne, ¿sí? Pero también el pan que necesita nuestro espíritu. La provisión espiritual del alimento que necesita nuestro espíritu para seguir adelante. Vimos el tema de la oración del perdón, también, el noveno tema, y veíamos cómo es necesario confesar nuestras transgresiones, nuestros pecados, nuestras deudas, ¿sí? Y liberar también nuestras deudas, ¿sí? Porque Mashiach lo dice muy claramente, si no perdonas, no serás perdonado. Y eso abre el escenario para ir al lugar eterno donde hay lloro y crujir de dientes, donde solamente se descansa del sufrimiento en Shabbat, ¿sí? Imagínense, 6 días sufriendo y con anhelo esperar el séptimo día y ver con dolor también que termina pronto y empiezan otros 6 días y así por toda la eternidad. Un punto número 10, la oración de protección. Y veíamos que Dios no nos tienta, ¿sí? No, Él no nos tienta, ¿sí? Pero sí nos prueba. Sin embargo, quien sí tienta es el tentador y el Eterno permite la tentación precisamente porque es la manera en que ve la fortaleza de nuestra fe. Sin embargo, también nos da la salida, ¿sí? Con la tentación también viene la salida. Y por tanto, hay que orar por protección. Un onceavo tema, la oración de liberación, ¿sí? Y vimos que es Yeshua quien nos libera. Y es Yeshua quien nos da el poder. Fueron esos dos temas preciosos para entender la cuestión de la liberación. Un doceavo tema, la oración de poder, ¿sí? Y el poder se trata de su reino, ¿sí? Y es por medio de su poder que nosotros vivimos nuestra emuná, simplemente para librar, ya no pensemos en el prójimo, sino, claro que sí, hay que empezar en él, pero en este momento piensa hacia ti mismo, para la liberación de aquellas cuestiones que hay en tu situación de vida que requieren de liberación, ¿sí? Aunque hay veces que, y esto lo fuimos viendo a lo largo de todas las temáticas, vaya, de hecho, que muchas de las aflicciones que pasamos, ¿sí? Son una muestra de la justa misericordia del Eterno. Y ello demanda entonces corrección. ¿Por qué? Porque detrás hay una señal. Y esa señal está diciendo, hay algo que hiciste mal. Y por medio de esta justa aflicción, te estoy enviando la oportunidad para que retornes a mí. ¿Sí? Entonces, son cuestiones que miren, hermanos, necesitamos entender muy claramente, a cabalidad, porque al menos de manera personal, y eso ya tiene una limitante, en lo que he conocido del cristianismo evangélico, no se enseña todo esto que aquí puedes tú escuchar, ¿sí? Muchas veces se te presenta, por ejemplo, el tema de liberación como solamente una cuestión
del Satán y que hay que ir contra él. Y con lo que te estoy diciendo, hace unas líneas atrás, el Satán no siempre tiene la culpa. El Satán no siempre es responsable de la aflicción. Es usado por nuestro Padre Eterno, definitivamente es creación de Él, ¿sí? Y Él lo utiliza. Ejemplos he tocado a lo largo de las enseñanzas. Un ejemplo de él, Acab, ¿sí? Aquel momento del juicio de Acab, donde el Eterno preguntaba que quién hará caer a Acab, ¿sí? En fin, ahí está la muestra de que el Eterno utiliza al Satán y sus ejércitos para hacer su voluntad, ¿sí? Y bueno, en la oración de poder también, el poder se ejerce, es para la gloria del Eterno, para la gloria de Yeshua, para glorificar al Padre en el Hijo, ¿sí? Vimos un tercer tema, la oración efectiva. E igualmente vimos ahí que es necesario perdonar para ser bendecido en la oración. Que no puedes ir a la oración. Puedes estar allí, sí, pero si llevas en tu corazón falta de perdón, la bendición se detiene, ¿sí? Entonces necesitas perdonar para que seas bendecido en la oración, para que venga la respuesta, la salvación a tu necesidad, ¿sí? Y también vimos otro tema, trata bien para que seas bendecido en la oración. O sea, pues es el segundo gran mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Entonces se trata de tratar bien a nuestro prójimo, tratarlo como quisiéramos que nos trataran, o no tratarlo como no quisiéramos que nos trataran, ¿sí? Y esto también vimos que si perdonas y tratas bien al prójimo y eres obediente, entonces puedes utilizar el nombre de Mashiach, ¿sí? Son condiciones fundamentales que necesitas tú entender. El 14º tema, la oración de intercesión, que acabamos de cerrar, vimos que Yeshua es quien intercede por nosotros. Él es nuestro intercesor, sentado a la derecha del Eterno, y busca desde ahí, desde ese lugar privilegiado, que cumplamos la voluntad de Elohim, ¿sí? Vimos también que el Espíritu de Elohim intercede también por nosotros y nos ayuda en nuestra oración, ¿sí? Y vimos también que nosotros podemos establecer esos puentes, ¿sí? Entre quien tiene necesidad y Mashiach, para que Él lleve al Padre nuestra petición de intercesión, nuestra acción de intercesión por el prójimo, ¿sí? Entonces, esto es lo que llevamos hasta este momento. Si pueden ver, es una ruta preciosa, maravillosa, para que ustedes puedan ejercer ese poder. Los invito a que recurran a los programas que están disponibles ahí en el tema de la fe del creyente, en este programa de la fe del creyente, ¿sí? Insisto, hay muchas más opciones, muchos más recursos en AMA Ministerios. En el muro de AMA Ministerios, en el muro de Facebook, ahí puedes encontrar los recursos, ¿sí? Y si los quieres, ¿sí? Ya más directos, bueno, entra al programa, al canal de YouTube, ¿sí? De AMA Ministerios, ahí encontrarás también casi una gran cantidad de recursos. No están todos, pero sí hay una gran cantidad de recursos para que tú puedas estudiar y puedas abrevar en la instrucción del Eterno y puedas ejercer ese poder y esa autoridad para tu vida, para los tuyos y además también ayudes a otros, ¿sí? Bien, es una rápida semblanza de la ruta que hemos recorrido hasta este 15º tema que se llama la intercesión eficaz, ¿sí? De la cual, bueno, hoy vamos a ver la parte primera, la introducción, ¿sí? El encuadre de este tema. Así que te invito, mi hermano, mi hermana, a que saques por ahí tu lápiz, tu cuaderno, tu pluma, ¿sí? Para que vayas anotando lo que por ahí de repente te cosquillea, te da comezón, te llama la atención, ¿sí? Y preguntes, hagas tus preguntas en el muro de Java Ministerios en este momento, ¿sí? O bien, ¿sí? Cuando se publique en YouTube, ahí puedes también tú plantear tus comentarios, tus cuestionamientos, tus aportaciones,
tus dudas, etcétera, ¿sí? Y en la medida de lo posible se te da respuesta, ¿sí? Entonces, mi hermano, te invito también a que dispongas tu corazón. No uses el razonamiento, al menos no en este momento. Utilícelo después. Ya cuando termine la transmisión, date entonces sí la oportunidad de racionalizar, porque recuerda que nuestro culto es racional, requiere de gente pensante también, ¿sí? Entonces ahí el espíritu de Elohim es de gran ayuda, es nuestro asistente, es nuestro consejero, es el que nos llevará a toda verdad. Así que flojito y cooperando, mi hermano, mi hermana, para que así el espíritu de Elohim haga su chamba, ¿sí? Y bueno, pues un gusto saludar a todos los hermanitos que han ahorita ya hecho sus comentarios, a mi esposa, gracias, mi amor, por estar conmigo, por acompañarme, María Zamacona, Ninfa Maldonado, Rosy Lugo, Irma Hinojosa, Mónica Chávez, Graciela González, Cheli, ¿cómo estamos, Cheli? Sí, entonces, mis hermanos, un gusto que estén, y aquellos que no han publicado, bienvenidos, bienvenidos. Comenzamos, ¿sí? Ya el tema de la oración. Y bueno, ahora se trata de que veamos cómo ser eficaces en la oración, cómo tener cómo lograr el efecto que deseamos o que esperamos en nuestra oración, ¿sí? Pero mira, déjame también te quiero decir algo y quiero que te quedes con él porque es fundamental que lo mantengas, ¿sí? Nuestra emuná, nuestra fe plena, ¿sí? Nunca va a estar por encima de la voluntad del Eterno, ¿sí? Nunca, ¿sí? Sí, por eso es que aquí se te han ido dando todos esos aspectos necesarios a contemplar, a cubrir, a cumplir para que sea eficaz tu oración, para que sea escuchada tu oración, ¿sí? En cada uno de los programas vas a hallar un componente de lo que te estoy diciendo, ¿sí? Porque mira, ocurre, ocurre que incluso cuando haces intercesión, ¿sí? Los problemas persisten, ¿sí? Se siente que empieza a haber estabilización en tu vida, en la vida de quien intercedes, si es que es cerca tuyo, lo conoces. Ves o sientes cómo llegan los favores del Eterno, ¿sí? Sus bendiciones, vaya, ¿sí? Sientes que estás siendo escuchado por el Eterno, ¿sí? Y bueno, pues hemos entendido que no solo vamos a orar por nosotros, sino también por nuestro prójimo, que estamos llamados a orar por él, a, a pedir por él. Y veíamos en el programa pasado cómo no solamente se ora por sus necesidades, a veces es necesario dar un paso atrás, dependiendo si la persona por la que oramos eh, tiene a Yeshua en su corazón, si está creyendo en Él, si está confiando en Él, si está tratando de cumplir los mandamientos del Eterno, etcétera, etcétera. Si no es así, entonces pues hay que dar un paso atrás y pedir en todo caso que el Eterno se manifieste en sus vidas y quite de él todo aquello que estorba para que pueda llegar plenamente, ¿sí? Y anulada su voluntad a los pies de Mashiach, ¿sí? La intercesión también consiste en eso, en que en él haya entonces esas condiciones para que pueda él tener la bendición que en forma de promesas está en la escritura, ¿sí? Porque mira, el adversario, el Satán, trabaja muy, muy efectivamente, ¿sí? Y a veces tiene atadas a esas personas que incluso no les permite que tengan comunión con Elohim, no les permite a entrar a la intimidad de la oración,
Entonces nuestra intercesión, como te decía, es dar ese paso hacia atrás y pedir por ellos en esos términos. Y ya después, cuando ya vayamos viendo la evolución de esta persona, bueno, nuestra oración cambia. Cuando veamos las manifestaciones ya en su conducta, en su actitud, en su forma de hablar, en su forma de vivir, en sus frutos, vaya, ¿sí? Que ya Elohim está en su vida, entonces podemos cambiar nuestra intercesión y hacer otro tipo de intercesión, ¿sí? Pero también es necesario, mi hermano, mi hermana, recordar que el orar es una decisión, ¿sí? Así como lo es también el pecar, son decisiones que se toman. Porque normalmente las personas que no están con Elohim, que no lo tienen en sus vidas, que no lo conocen, deciden no orar e irse por el camino ancho. Mira, es un camino que tiene la sensación de comodidad. Y por supuesto que es pues más fácil que el camino angosto. En realidad, sí se tiene muchas apreturas cuando uno camina en el camino angosto, pero cuando lo vas venciendo, es delicioso caminar por ese camino angosto. ¿Sí? Ese es el camino que vino a poner Mashiach delante de nosotros para llegar al Padre. No hay otra manera de llegar a Él. Solamente a través de ese camino, y el camino es Mashiach. El reto de la santidad nos pone Mashiach delante, ¿sí? Nos vino a mostrar que es posible la santidad, es decir, que podemos cumplir los mandamientos del Eterno, reservarnos, preservarnos para Él, eso implica la santidad, ¿sí? Romper sobre todo con la idolatría, que es multifacética, vaya, tiene múltiples caras, y a veces ni siquiera nos damos cuenta de ello. Porque nos creemos de la oferta del mundo, por ejemplo, que dice, ama más a tus hijos por sobre tu esposo y sobre cualquiera, etcétera, etcétera, o ama a tu esposo, etcétera, o a tu esposa, tu trabajo, en fin. Son ofertas que hace el mundo para que nosotros nos perdamos en la idolatría y entonces vayamos en contra de la voluntad del Eterno, porque esos son los dioses ajenos, ¿eh? Mira, y este camino ancho ofrece beneficios en el corto plazo. Esos beneficios son para la vivencia del aquí y el ahora, pero que en el plazo eterno les evita tener méritos, precisamente para vida eterna. Voltear la necesidad del prójimo, la necesidad de aquellos que nos rodean está implícito en el segundo mandamiento, mi hermano. Tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, no es pasar de lado, dejar de lado a la necesidad del prójimo, sino porque eso no es grato a nuestro Padre Eterno, a Elohim. Y al no hacer caso de las necesidades que tiene nuestro prójimo, estamos faltando a ese segundo gran mandamiento. Por eso estamos llamados a la intercesión. Todos estamos llamados a interceder. Aunque nuestro Padre Eterno, Elohim, hay veces que pone a personas de manera muy puntual, muy específica, vaya, para que sean intercesores, les da el ministerio de la intercesión. Pero en realidad todos estamos capacitados espiritualmente para hacerlo, ¿sí? Y bueno, solamente aquellos que tienen el don de la intercesión son los que están, eh, pues sí, son los que tienen que dedicarse a ello, porque a ello los está llamando el Eterno, ¿sí? Y ellos establecen esos puentes de comunicación entre la persona por la cual oran y el mismo. Entonces, mi hermano, esa facilidad, ese don que él da a esas personas es algo que tiene que ser bien comprendido, porque hay almas, hay personas, mi hermano, que se pierden por falta de intercesión también, ¿sí? Y vamos a ver aquí en este tema, vamos a ver cómo hay casos donde almas se perdieron por falta de intercesión. Lo vas a ir entendiendo poco a poco, mi hermano. Recuerda, eso es el encuadre. Entonces, mira, a estas almas ya en ocasiones ya no es por falta de llevarles el mensaje, ¿no? Ya no es por no cumplir nosotros la encomienda de Yeshua que nos dio de ir a las naciones a ser discípulos, ¿sí? Porque hay personas que han estado expuestas a la palabra del Eterno y sin embargo siguen
en su vieja naturaleza, ¿sí? El hombre nuevo no ha nacido de nuevo y así. Y hay personas que tienen años, mi hermano, tienen años en el Evangelio y siguen atadas, siguen oprimidas en su vida, ¿sí? ¿Cuántos creyentes en las congregaciones hay con esta condición? Con enfermedad, con problemas en el matrimonio, con falta de paz conyugal, vaya, con falta de paz familiar, con problemas financieros muy serios, en fin, que piden prestado a otros hermanos, por ejemplo, y después no pagan. Eso no es bueno, ¿sí? Y lo traigo solo como un síntoma, mi hermano, ¿sí? Un síntoma, una evidencia de cómo están presentes las ataduras. Sí podemos ser misericordiosos, por supuesto que sí, pero cuando tú das tu palabra en pago o para pago, tienes que pagar, ¿sí? En fin, son cuestiones que hablan de cómo hay ataduras en, insisto, personas que tienen años en el Evangelio, ¿sí? Y es ahí donde está la labor nuestra como intercesores. Y para eso el Eterno ha dado dones especiales de la intercesión. Ahora, quizás te preguntes, bueno, ¿cómo puedo empezar a interceder por las personas si apenas puedo orar por mí? Si apenas puedo articular una oración para mí, ¿cómo le puedo hacer por esa persona? ¿Cómo puedo hacer para que esa persona que veo en la calle vaya embriagada, quizás tirada en el suelo? O algún vecino que no tiene a él en su vida, que ejerce violencia contra su mujer. Incluso, un síntoma más, también se ejerce violencia contra la mujer creyente, contra la esposa creyente, de parte de otro creyente, su esposo, vaya así. Pareciera que no, pero sí, ya en otro momento por ahí toqué este tema, pero es un síntoma también de cómo lo que te decía al principio, cómo el pasado secuestra al presente de esas personas, uno como víctima y otro como victimario. En fin, son temas que ya en algún momento desbrozaremos. Ahora, ¿cómo se podría cambiar la situación de esas personas? ¿Sí? Hay una responsabilidad nuestra ante ello. ¿Sí? Y mira, dentro de la escritura hay historias de intercesión que se han tornado en modelos clásicos de intercesión a seguir. Los vas a conocer aquí también, ¿sí? Cuando tenemos la problemática de cómo le hago para interceder, cuando conocemos la situación de la persona, ¿sabes qué? Ya tenemos elementos para ello y durante la intercesión tenemos que decirle, platicarle al Padre la situación que prevalece, ¿sí? Eso es algo, digamos, relativamente sencillo porque conoces, tienes elementos para poder hacer la intercesión. Pero cuando no conoces a la persona, cuando no sabes qué es lo que acontece, pero sabes que le está pasando mal, ¿sí? Pues sabes que, mi hermano, aquí vas a encontrar elementos para poder también ejercer en ese tipo de casos tu intercesión. Las historias de las cuales te comento te abrirán el panorama de una manera hermosa, preciosa, ¿sí? Y confío en mi Padre Eterno, que van a tener ganas de convertirse en intercesores, porque es una labor de gran importancia que Yeshua mismo hace por nosotros. Lo hizo y lo hace. Lo hizo antes de dejar la tierra físicamente. Ya te lo mostré, esa oración preciosa que está en Juan 17. Ahí lo vas a encontrar, una hermosa, hermosa oración de intercesión de Yeshua. Por darte una muestra, vaya, ¿sí? Y lo hace estando sentado a la derecha del Padre en el trono de gloria, ¿sí? Entonces, mi hermano, ahí vas a encontrar, te digo, en ese Juan, en capítulo
17 del libro de Juan, del Evangelio de Juan, vas a encontrar lo que te estoy diciendo. Regresa a él y verás que qué hermosa. Y date la oportunidad de orarla en el Espíritu. Y verás lo que ocurre, mi hermano. Verás lo que ocurre, ¿sí? Y bueno, allí nos muestra, fíjate, en esa oración, lo que hace también Mashiach es mostrarnos ese otro mandamiento que Él nos dejó. Ámense como yo los amé, ¿sí? Entonces, mi hermano, no solo es orar por nuestras necesidades, sino que la oración se extiende hacia los demás. Y en Mashiach tienes el ejemplo, ¿sí? Mira, la primera historia en la cual vamos a entrar un poco en detalle. Mira, el tiempo se va rapidísimo. La primera historia tiene que ver con la decisión de Elohim que tomó ya hace miles de años atrás y que tenía como intención destruir a Sodoma y Gomorra. Había decidido destruir esa área que abarca 5 ciudades, de las cuales Sodoma era la metrópoli, era la ciudad más grande, la de mayor importancia. Y alrededor había 4 más, entre ellas, bueno, Gomorra. Dentro de esa ciudad vivía el sobrino de Abraham, ¿sí? Abraham, amigo de Elohim, acuérdate. Elohim y Abraham platicaban directamente de viva voz. Incluso en la tienda de Abraham frecuentemente durante durante el día subían y bajaban ángeles. Abraham convivía con ángeles. El nivel de relación que tenía Abraham con Elohim pues era muy cercano, era maravilloso. E igual ocurría con la esposa de Abraham, con Sarah. Eran íntimos de Elohim, hasta el grado que mira, aquí esto es uno de los portentos, de los milagros, vaya, que se dejan ver no se relatan abiertamente en la Biblia, pero en los Midrash, ¿sí? En los libros de la sabiduría judía, ahí lo encuentras, ¿sí? Mira, Sara, cuando llega a morir, ¿sí? Ella hacía el Shabbat, ¿sí? Y en Shabbat se encienden al menos 2 velas, ¿sí? En, en el caso de Sara, cuando ella las prendía, ¿sí? La vela, porque una es para el primer mandamiento y otra es por el segundo mandamiento, ¿sí? La mujer es la encargada de encender las velas, y se dice por el primer mandamiento y se enciende la vela, por el segundo mandamiento y se enciende la vela, ¿sí? Pues bien, la vela del primer mandamiento, en el caso de Sara, permanecía encendida por 15 días. Bueno, cuando muere Sara, las velas se apagaron. Y no es hasta que llega Ribka, la esposa de Isaac, que nuevamente ocurre este fenómeno, ¿sí? ¿Y qué nos deja ver este hecho? Pues de que Rebeca, vaya, era la mujer correcta para Isaac. Ese era el grado de relación que había entre Abraham y Elohim y su familia. El grado que si Abraham quería algo, lo pedía y era concedido por el Eterno. Y por eso fue tan próspero Abraham, ¿sí? Entonces, Elohim dice, voy a destruir a Sodoma y Gomorra, pues el grado de corrupción, de depravación y de impiedad, pues hace que sea inevitable ya su destrucción, ¿sí? Y platica con Abraham y lo entera de la situación. Y es cuando entonces Abraham empieza su intercesión. Mira, el Eterno en Génesis, en Bereshit 18, 10, versículos 17 y 19, ahí habla algo sobre eso que te estoy comentando. Dice, y el Eterno dijo, ¿ocultaré a Abraham lo que yo haré? Si Abraham ciertamente se convertirá en una nación grande y poderosa,
y en él se bendecirán todas las naciones de la tierra. Pues lo he conocido, o sea, es mi amigo, sí, tengo una amistad entrañable con él, porque él encomienda a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Eterno. Recuerda que Abraham, una de sus grandes acciones, una fue ser hospitalario, pero la otra era que enseñaba la palabra del Eterno, enseñaba la instrucción del Eterno, la Torá. Entonces, él encomienda a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Eterno para hacer rectitud y justicia, a fin de que el Eterno traiga sobre Abraham lo que habló con respecto a él, o sea, la promesa que le había hecho. Entonces, aquí es donde el Eterno decide, ¿sí?, por estos razonamientos, platicarle a Abraham, porque recuerda que fue hecho el padre de naciones, ¿sí? Entonces, ya le había dado esa promesa, entonces Sodoma y Gomorra, ¿sí?, digamos, se constituyó Abraham en padre de las personas que estaban allí, ¿sí? Entonces, cuando le platica, ¿sí?, Abraham, mira, en la misma historia incluso pudiéramos pensarse que Abraham está intercediendo solamente por Lot, pero no. En su calidad de padre de naciones, realmente Abraham estaba intercediendo por toda la gente que estaba ahí, en esas 5 ciudades. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, esa categoría de padre de multitud de naciones Abraham lo tomó con seriedad, vaya, ¿sí? Porque, bueno, también implicaba que lo multiplicaría y prosperaría abundantemente, ¿sí? Lo hizo, vaya, patriarca de las naciones, ¿sí? De aquellas naciones que adoptaran a Elohim como su Elohim, como su Dios, ¿sí? Entonces, vean cómo Abraham asume la paternidad de la humanidad. Y es como entonces Abraham se siente en la obligación de interceder por la gente de esas 5 ciudades. Pero también se siente con la autoridad que Elohim le dio para interceder por sus propios hijos. Y lo pudimos ver, ¿sí?, aquí en este pasaje que te acabo de leer, ¿sí? Entonces, en el versículo, en el pasaje que va de Génesis 18, del 23 al 33, ahí encontrarás la historia de intercesión. Muy interesante, ¿sí? Te la leo rápidamente. Entonces Abraham se acercó y dijo, ¿también al justo destruirás junto con el malvado? Quizás hay 50 justos dentro de la ciudad. ¿También así los destruirás y no perdonarás el lugar por los 50 justos que hay en él? Sería una profanación para ti. Fíjate lo que está haciendo Abraham, ¿sí? Ponle atención, por favor, la manera en que está intercediendo. Es interesante, aun cuando pues no tuvo el éxito, vaya, pero vas a encontrar las razones y eso te va a determinar para que tú entiendas cómo hacer tu intercesión. Sería una profanación para ti hacer algo como eso, matar al justo con el malvado y que el justo sea igual que el malvado. Será una profanación para ti. ¿Acaso el juez de toda la tierra no hará justicia? El Eterno dijo, si hallo en Sedom 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por ellos. Abraham respondió y dijo, he aquí que ahora he comenzado a hablar, mi señor, siendo yo polvo y ceniza. Quizá falten 5 de los 50 justos. ¿Destruirás por 5 a toda la ciudad? Y él dijo, no destruiré si hallo ahí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallen ahí 40. Y él dijo, no lo haré por los 40, o sea, Elohim. Y dijo Abraham, no se enoje ahora, mi señor, y hablaré. Quizás se hallen ahí 30. Y él dijo, nuestro Elohim dijo, no lo haré si hallo ahí 30. Y él dijo, he aquí que ahora he deseado hablar a mi señor. Quizás se hallan ahí 20. Y él le dijo, no destruir por los 20. Y dijo Abraham, no se enoje ahora, mi señor, y hablaré solo esta vez. Quizás se hallen ahí 10.
Y él dijo, no destruiré por esos 10. El Eterno se fue cuando terminó de hablar con Abraham y Abraham regresó a su lugar. ¿Te has preguntado por qué? ¿Por qué Abraham habló de 50? ¿Por qué utilizó el número de 50 justos? ¿Sí? Porque Abraham consideraba que podría haber 10 justos, al menos 10 justos en cada una de esas 5 ciudades. Por eso habló de 50. Él decía, a lo mejor hay 10 en cada ciudad. Eso es lo que estaba implícito en este pasaje en el cual se muestra la intercesión de Abraham. Y mira, como puede verse este diálogo, Abraham era un diálogo de igual a igual, ¿sí? Pudiera verse de esa manera, pero en realidad lo que estaba haciendo Abraham era hablar con la autoridad que Elohim le había dado sobre la humanidad. Pudiese pensarse que estaba increpando a Abraham a Elohim, pero lo que hacía era darle argumentos en defensa de estas 5 ciudades. Eso es algo importante en la intercesión, mi hermano, por si no habías percibido. Por eso te dije que pusieras atención en el pasaje, ¿sí? Eso es algo importante en la intercesión. Argumentar algo a favor de la persona por la cual se está intercediendo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que hay que dar argumentos, no solo describir la problemática que tiene la persona o personas. Y mira, a lo largo de la escritura hay tantos argumentos, mi hermano, ¿sí? Tantos argumentos, ¿sí? Abraham fue bajando la cantidad de justos que consideraba pudiera hallarse en esas ciudades, pues intuía que el Eterno sabía bien que no había tal cantidad en esos lugares. Y efectivamente, ¿sí? Así era. ¿Qué tipo de argumentos estaba dando Abraham para defender la causa perdida? Mira, hay 2 tipos de argumento que él da. Apela a un Dios, un Elohim de justicia, al decirle, vas a castigar a los justos conforme a también lo haces con los injustos. Ahí está apelando al ser de justicia del Eterno, a la virtud de justicia del Eterno. Y el segundo argumento se enfoca en las promesas que Elohim le dio a él como padre de naciones. Aquí podemos ver ese nivel de intercesión que tiene Abraham. Mira, hay otro pasaje, esto lo puedes ver en Éxodo 32, 11, 14. Sí, para ir viendo cómo está el tema de la intercesión y entiendas la necesidad de los argumentos. En este pasaje, Elohim está condenando al pueblo de Israel por la idolatría, por haber levantado un becerro de oro. Ante ello, Elohim dijo, voy a aniquilar al pueblo. Y Moshe intercede por él. Vamos al pasaje. Entonces, Shemot, Éxodo 32, 11, 14. Moshe suplicó delante del Eterno su Dios y dijo, ¿por qué, oh Eterno, se encenderá tu ira contra tu pueblo, que sacaste de la tierra de Misraim con gran poder y con mano fuerte? Porque hablarán los Misraim, ¿sí? Diciendo, con mala intención, Él los sacó para matarlos en las montañas y aniquilarlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y reconsidera acerca del mal contra tu pueblo. Recuerda en aras de Abraham, de Israel, de Isaac, tus siervos, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste, multiplicaré la descendencia de ustedes como las estrellas de los cielos. Y toda esta tierra de la cual he hablado la entregaré a la descendencia de ustedes y la heredarán para siempre. Y el Eterno reconsideró acerca del mal que declaró que había hecho, que haría a su pueblo. En la versión Reina Valera habla de se arrepintió. La expresión
justa, porque el Eterno no se arrepiente, es esta que te acabo de leer. El Eterno no se arrepintió, reconsideró el juicio que había establecido contra el pueblo de Israel por causa de la idolatría. Y mira, como puede verse, Moshe está intercediendo para evitar que Elohim destruya a Israel. Entonces, ¿cómo lo hace? No ruega, fíjate, no ruega por ella en términos de Señor, perdónalos, Señor, hazlos entender, Señor, te pido no lo hagas, no los destruyas. No, mi hermano, regresa al pasaje, léelo con calma. Está dando argumentos. Ahora, ¿qué tipo de argumentos está dando Moshe? Refiere las promesas del Eterno. ¿Sí? Si los destruyes, tú habías prometido algo, le está diciendo, que estas tierras se las darías a tu pueblo. Pero si los destruyes, ¿qué vas a dar? Y aparte, vas a quedar como un asesino ante los egipcios. ¿Sí? Esto es lo que hace. Esto es lo que hace Moshe para interceder por Israel. Y como puedes ver, efectivamente, a diferencia de Abraham, la intercesión fue buena, fue efectiva, dio resultado porque Elohim cambió de parecer. ¿Sí? Pues bien, mis hermanos, el tiempo terminó. Ay, son temas tan deliciosos, mis hermanos, tan deliciosos, tan instructivos, tan que nos abren la perspectiva de las cosas, mis hermanos. Sí. Pero pues el tiempo se ha ido. Los invito a que en el próximo martes nos conectemos nuevamente para, pues ahora sí que seguir dando esta introducción para entender lo que el Eterno nos envía como instrucción a cada uno de nosotros, ¿sí? Para que así podamos, insisto, hacer nuestra acción de intercesión de mejor manera. Esa es la intención de estas enseñanzas. Para eso los envió Elohim a ministerios, para que de esta manera cumpliera con la tarea, con la chamba que le corresponde como congregación, y a nosotros, cada uno de aquellos que le damos vida a esta congregación, también lo cumplamos. Por eso es que estás aquí en este momento, ¿sí? Por eso es que estás delante de tu computadora, tu teléfono celular, o quizás escuchando solamente, por esa razón, porque tienes una tarea que cumplir y el Eterno quiere que lo hagas, ¿sí? Entonces, mis hermanos, un gusto haber estado nuevamente con ustedes. Nos vemos el próximo martes a las 17 horas nuevamente. Les habló Lucino Javier García Pesina, siervo de Yeshua, sirviendo en Java Ministerios, ¿sí? Congregación judío mesiánico nazarena ubicada en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Shalom.